Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenos días. Estamos hoy aquí reunidos para escuchar la magia de Juan Antonio. Juan Antonio, como yo lo conozco desde el día que nos vimos por primera vez en un Zoom, es un hombre mágico que ha logrado convertir una apasionante historia de la vida real durante la Segunda Guerra Mundial en una historia positiva. Y entonces hoy vamos a reflexionar con Juan Antonio cómo él ve la vida en positivo. Bienvenido, Juan Antonio. Muchísimas gracias, Eugenio. Me encanta esa introducción que haces. Y es verdad que así comenzó todo. Nos conocimos en una videoconferencia y la vida nos ha traído a reunirnos aquí cerca de Miami y a ser grandes amigos. Por eso siempre hay que estar abierto a todas las señales positivas que aparecen en el camino, que son muchísimas. Lo que pasa es que muchas veces estamos metidos en nuestro propio ego y no somos capaces de visualizar ese positivismo que está ahí. Lo que pasa es que, pues con el tiempo, poco a poco nos damos cuenta, como yo te he comentado muchísimas veces, y comento también a todos los que nos estén escuchando, que a veces se nos presentan en la vida una serie de ángeles, que yo les llamo ángeles disfrazados de demonios, que son los que nos hacen evolucionar, nos hacen crecer, y son los que los que conseguimos evolucionar de alguna forma en mi vida. Y la película has nombrado Jugador de Ajedrez, es una película que me ha dado muchas satisfacciones, pero que en su momento, cuando estés metido en esa vorágine de la producción, la verdad es que hay momentos en los que te enfrentas a una soledad, a querer tirar la toalla. ¿Cuántas veces en la vida se nos ha presentado esos momentos negros, ¿no? Esos demonios que dice, no tiene sentido lo que estoy haciendo, voy a tirar la toalla? Y yo siempre digo que la constancia nos ayuda muchísimo. La constancia con ese puntito optimista a seguir avanzando. Porque es verdad que se cierran muchas puertas, Eugenio, muchísimas puertas se nos cierran, pero se nos abren ventanas, se nos abren otras puertas que nos hacen evolucionar y que con esa constancia conseguimos superar todos esos momentos negativos que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo, y la razón por la que yo decidí lanzar este podcast de Eugenio Maslowski en positivo es porque yo creo que inclusive las historias que a veces a nosotros nos parecen negativas, en verdad son, como tú dices, puertas que se nos abren para unos escenarios magníficos. Y el primer escenario, por ejemplo, yo recuerdo que si no hubiera sido porque a lo mejor te enfermas de COVID, ¿ok? Yeah. Y no hubiéramos podido conversar la primera vez por Zoom, porque a lo mejor estabas tan ocupado con otras actividades que no hubiéramos tenido ese momento para sentarnos y conversar y pasar horas conversando. Y esas horas nos han llevado a ahorita reunirnos en Miami, porque además de todo, lo interesantísimo de la vida es que ¿quién iba a pensar el día que nos conocimos hace como 3 años que tú ibas a terminar en Miami viviendo y que íbamos a terminar siendo grandes amigos aquí en persona? Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia positiva de crear la película de El Jugador de Ajedrez. Pues la experiencia positiva siempre viene de una experiencia de nervios negativa en cierta manera, porque yo fui a un banco en Madrid a pedir un crédito personal. ¿Cuántas veces nos hemos visto con la necesidad de ese dinero, ¿no? Para comprar una casa, para salir adelante, y de una necesidad de buscar dinero a mi banco, pues una directora de ese banco en Madrid me dijo que conocía a un excuñado que había escrito una novela, El Jugador de Ajedrez, y que tenía un guión también. Entonces ella me puso en contacto con Julio Castedo, que es el novelista y el guionista, y de esa negatividad, en cierta manera, de esa necesidad de buscar dinero, pedir crédito personal, surgió una producción cinematográfica y cultural tan importante como El Jugador de Ajedrez, como ya bien sabes, con tantos premios internacionales. Así es. Es que la gente además no conoce del cine, porque el cine es un mundo mágico en el que yo creo que tú no te habías envuelto hasta El Jugador de Ajedrez.
O sea, Bueno, yo ya había comenzado, llevo ya más de 20 años, había comenzado con producciones internacionales, La Conjura del Escorial, siempre he estado pues con otras producciones, pero es verdad que El Jugador de Ajedrez es mi primera producción en la que yo aparezco como productor y productor ejecutivo y en la que se me presentaron muchos ángeles disfrazados de demonios, como yo te comentaba al principio, en las que he ido aprendiendo, pues porque, bueno, hay gente de todo tipo, hay muchas zancadillas, hay muchos... España, yo no sé en otros países, pero se dice que es el país donde la envidia es el mal mayor, ¿no? Hay muchos envidiosos. Es bueno, yo algo creo que que eso es parte del ser humano. O sea, es, estamos hablando, eso si tú te pones a ver por qué en un momento determinado cambian a Barrabás por Jesucristo, porque la envidia de la gente del Sanedrín, o sea, entonces yo cuando hablo desde esa parte, o cuando tú hablas en Caín y Abel, y le preguntan a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, yo no sé porque yo no soy guardia de él. Okay, entonces claro. tú dices, ahí empieza la mezquindad y el egoísmo. Efectivamente. Entonces la tarta, como siempre digo yo, en el mundo del cine en España, que es donde comencé, pues es muy pequeñita. Entonces, en cuanto llega una persona que se llama Juan Antonio Casado y viene a quitarnos un pedacito de nuestros beneficios, entonces ya se pone todo el mundo muy nervioso, quiere saber, quiere a ver cómo, que no te den a ti las subvenciones o no te den a ti las ayudas, que se las lleven ellos. Entonces es una lucha que, bueno, en la que aprendes muchísimo, ¿no? Y gracias a esa lucha he llegado hasta aquí, hasta Miami, y estoy con esas producciones futuras que bien conoces y que Ya espero. vamos a hablar de ellas. Yo quiero hablar de ellas dentro de un momento, pero antes de hablar de ellas, me gustaría que tú conviertas la historia de ese jugador de ajedrez, que es un individuo exitoso en el ajedrez, que cae en desgracia y que finalmente, además, él crece mucho como persona. Porque al final de la película, una de las cosas que uno descubre es ese crecimiento. ¿Dónde puede ver la gente esa película en general? Bueno, la película está en varias plataformas en España, está en Netflix, está en HBO, está en Televisión Española a la carta, eh, también está en Apple, Pues, y bueno, estamos intentando distribuirla aquí en Estados Unidos. Ya hemos hecho varias presentaciones, varias premieres que han tenido muchísimo éxito. Vamos a tener otra en Los Ángeles en el mes de noviembre, que la estamos organizando. Y bueno, y todo lo que estamos organizando también contigo en Jacksonville, que bueno, tú has organizado muchos festivales de cine, me consta y lo sé. Y bueno, y además tu película fue una de las películas que presentamos en el Festival de Cine de Jacksonville y de San Agustín. Ahora, efectivamente. cuéntanos un poco la historia de ese jugador de ajedrez. Pues mira, la historia del jugador de ajedrez es, como tú has dicho, es una persona, es un campeón que en el año 1936 gana el campeonato de España justo antes de la Guerra Civil Española y de pronto se ve envuelto en una maquinaria de terror con la Segunda Guerra Mundial. Él se va a París porque se enamora, una periodista francesa que viene a cubrir ese campeonato, se enamora de él, se van los dos a París, es cuando Hitler invade París y entonces se ve envuelto, pues acusado de espía por los nazis, termina en una cárcel rodeada de nazis, no entiende nada. Entonces es una historia de supervivencia, es una historia de que, bueno, de un gran campeón, porque realmente no puedo contar el final para que la gente Lo vea. vea la película, porque bien sabes que es un final sorprendente al final, pero Oye, y además ahí hay un poco de envidia del ser humano sí, porque claro. la persona que hace que lo metan preso es una persona que realmente se enemista con él por un factor totalmente humano, que no tiene nada que ver con la guerra. Totalmente. Eres una persona que quiere arrebatarle lo que más quiere, que es su mujer, y lo consigue, pero finalmente esa fuerza que lleva a ese momento positivo de pensar, en ese momento piensa en su mujer, cuando está en la cárcel, en su hija. Para él lo más importante es la hija. Por eso al final, como jugador de ajedrez, ese final es tan bonito, con ese jaque mate que hacen y ahí lo dejamos, que al final es la victoria, ¿no? Sobre el oscuro, sobre lo tenebroso, que fue todo el tema del nazismo y demás. Yo siempre digo que hay tres fórmulas, que hay tres cosas en la fórmula de la felicidad, que es un 50% Eugenio, es la actitud con la que nos enfrentamos a las cosas. Puede ser a diario una actitud negativa o puede ser una actitud también de positiva, ¿no? De conseguir cosas
También hay un 10% que es el dinero, lógicamente, pero también no te creas, el 10% del dinero, yo siempre digo que en los primeros 6 meses, cuando ya estás ganando dinero, la cosa va bien, pero cuando ya pasa un año, ya empiezas a estar en el punto de partida, y tú que eres un gran empresario lo sabes, pero cuando pasan 5 años, ya empezamos con todo tipo de problemas, los impuestos, la bolsa. El dinero inclusive te crea cierto tipo de dificultades porque tú te conviertes a veces en un esclavo del dinero. Porque tú necesitas, para mantener ese estándar de vida que te da ese dinero, tú empiezas a tratar de producir más dinero para poder vivir cada día más, para terminar, como decía el cuento aquel del pescador que está sentado en una hamaca y se le acerca una persona y le dice que por qué no tiene 2 barcas y después 4 barcas. Y al final le dice, ¿para qué? Para que cuando esté viejo pueda colgarse en un chinchorro, en una hamaca. Y él dice, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? O sea, estoy haciendo eso. Entonces, a veces el dinero puede ser un espejismo. Sí, yo siempre digo que la fórmula de esa felicidad es ese 50% de actitud, 10% de dinero y después otro 40% que es cómo nos enfrentamos a las decisiones que tomamos a diario. A veces son más acertadas, a veces no lo son tanto, pero siempre al final llegar a Roma puedes llegar por una vía muy recta o puedes llegar dando unas cuantas curvas, pero siempre se llega. Al final, yo creo que todo termina según la actitud que uno pone, porque siempre ponemos esa actitud positiva en las cosas, llegamos a esa Roma por cualquiera de esos dos caminos, el más corto o el más largo, ¿no? Depende cada uno de la actitud. Es así. Y cuando tú tienes que producir una película como la del jugador de ajedrez, y ser productor ejecutivo es una de las cosas que poca gente conoce, pero es conseguir primero todos los fondos, además de conseguir todos los fondos, es después administrarlos de una manera efectiva y poder descubrir cómo tú puedes hacer ahorros en ciertas actividades que te permitan poder cumplir con un presupuesto en un tiempo determinado. ¿Por qué tú escoges de repente algo como Hungría? Bueno, pues todo esto es actitud también, como venimos hablando, y ser positivo en todo. El proyecto me llega, lo que pasa que, bueno, pues por determinados temas políticos en España, cortar, por ejemplo, la Gran Vía, esa famosa calle en Madrid, pues no es fácil. Hay muchos políticos que se le llenan la boca diciendo que van a ayudar mucho a la cultura, pero después siempre ponen problemas de todo tipo. Entonces, no me facilitaban poder rodar en el centro de Madrid. Todo era muy caro y se nos presentó la oportunidad de irnos a Hungría, donde todavía se conservan algunas calles con algunos disparos de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que antes íbamos mucho a Praga, porque en Praga se han rodado muchísimas películas, pero Praga se está ya renovando muchísimo y esas calles que todavía tenían disparos o que estaban todavía como de época, pues ya no las hay tanto. Entonces nos estamos desplazando mucha gente, muchos productores a Hungría y en concreto a Budapest, donde todavía, por ejemplo, Steven Spielberg rodó allí, justo cuando yo llegué a rodar El jugador de ajedrez, acababa de rodar también una película. Y todavía hay muchas calles y es mucho más económico y hay muchas posibilidades, muchos incentivos fiscales que a los productores nos favorecen muchísimo la producción. Vamos a esos sitios donde nos regalan esos incentivos fiscales. Bueno, eso es lo que volvemos al tema de la actitud positiva. Y en este momento yo quisiera interrumpir porque yo en todos los programas tengo una frase positiva que es la que quiero dejar de alguna personalidad. En el caso de nuestra entrevista de hoy, de nuestra conversación de hoy, voy a utilizar una frase de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, que dice lo siguiente: la pasión por contar historias es lo que me motiva a seguir creando. Entonces, cuando tú de repente te das cuenta, todos hemos pasado por algún momento de flaqueza, que se nos han ido las cosas y pensábamos que hasta ahí habíamos llegado. Y fíjate que individuos inclusive como Pedro Almodóvar, Ronald Reagan, un sindicalista y actor de Hollywood, todos ellos terminan utilizando nociones positivas para motivar a la gente a que no se desesperen cuando las cosas no lucen bien. Porque lo que no luce bien en un momento determinado puede convertirse en algo positivo ahí en adelante. Hablemos un poco ahora de la próxima producción tuya, que es la producción de La princesa de Kapurthala con Anita Delgado. Tú te has vuelto un fanático de Anita Delgado al punto de que inclusive compraste toda la colección de las pertenencias de ella, además de los derechos de la película.
Y hablemos también un poco de Guiomar, porque ese es un personaje que casi nadie conoce en el mundo y sin embargo es un personaje importantísimo si hablamos del poeta Machado. ¿Por qué no nos cuentas un par de detalles sobre los dos y la manera positiva como la estás enfocando? Pues efectivamente, la Princesa Capurtala es el siguiente proyecto que está ahí ya, bueno, estamos en la preproducción en estos momentos. Es un proyecto que llegó a mis manos a través de su biógrafa oficial, Elisa Vázquez de Hey, que es gallega. Y bueno, pues leí el libro, la biografía me encantó. Y es que es también otra historia de superación de una persona, una chica, una bailarina de flamenco, malagueña, que por temas económicos la familia tiene que emigrar a Madrid porque las cosas no le van bien en Málaga, y entonces lo que son las casualidades, lo que es la vida, cómo te pone a gente en tu camino, como el Marajá de Capurtala, el hombre más rico del mundo a principios del siglo XX, que la conoce en un tablao flamenco en Madrid, porque nuestro rey Alfonso XIII se va a casar con una princesa británica, que es la nieta de la reina Victoria, británica, y entonces, bueno, pues se conocen, él se enamora locamente de ella, se la lleva a la India, y entonces se convierte en una mujer no solamente en una cara bonita, sino una mujer que va a ayudar muchísimo a que muchas leyes en la India cambien, y creo que es un personaje que tiene un arco desde que la conocimos hasta que termina casándose con el Mahá de Capurtala, muy interesante para llevar al cine. Es una historia ahora que se quiere destacar tanto el papel de la mujer. Queremos demostrar que Anita hizo muchísimo para todas esas mujeres en la India. También colaboró, por ejemplo, con Gandhi en la independencia de la India, con todos los ideales de Gandhi. Es una mujer que atrae muchísimo. Vamos a ver toda la historia del siglo XX a través de los ojos de esta mujer que fue la única española que ha sido princesa de la India. Y en cuanto a Guiomar, me comentabas antes, Eugenio. Puedo interrumpirte antes primero con lo de Anita, porque me encantaría todavía concluir un par de detalles de Anita. Y tú me contabas que Anita, el regalo de matrimonio es un palacio similar al Palacio de Versalles, pero que los portones son un poco más grandes para que pudiera entrar el Marajá en elefante. Sí, Okay. es una cosa curiosa que le supuso un enfado enorme a los arquitectos franceses, porque él era una persona muy afrancesada. Él estaba en contra de todos los ingleses, claro, teniendo en cuenta que era una colonia inglesa, toda la India estaba bajo el control inglés, y él era algo que no le gustaba para nada, y en cambio, pues ponía, por ejemplo, la marsellesa, ponía el himno de la marsellesa. Que la libertad, que la libertad. Era un tema que le cabreaba, le enfadaba muchísimo a los ingleses, pero él era muy afrancesado, y entonces, pues bueno, pues él quería entrar en su palacio a lomos de su elefante, y tuvieron que cambiar los arquitectos el arco de entrada del palacio. Había 3 arcos, los 2 eran normales, al tamaño normal, y el medio era mucho más grande para entrar con su Con su poder. efectivamente. Y la otra cosa que fue positiva en la vida de Anita Delgado fue que el atentado contra el rey Alfonso XIII fue lo que permitió que en verdad el Marajá viera a Anita Delgado entre el pueblo que estaba en ese momento aclamando el matrimonio del rey, ¿no? No fue parte de la... Sí, fíjate que siempre detrás de una tragedia siempre ocurren después una serie de momentos importantes y positivos. Es verdad que fue ese atentado, el anarquista catalán que tiró aquella bomba camuflada en un ramo de flores cuando pasaba el carruaje de nuestro rey, que iba desde la iglesia de los Jerónimos, iba por toda la calle Mayor hacia Palacio. Entonces, justo al girar, allí estaba él en un hostal, una especie de hotelito en Madrid, tiró esa bomba que gracias, no sé si decir gracias, pero bueno, a los cables del tranvía rebotó la bomba, y ese ramo de flores no mató a los reyes, sí que mató a 30 personas, porque claro, rebotó la bomba, pero cayó en otro sitio. Cuando he dicho gracias... No, es que no, cualquier crimen, o sea, pero el magnicidio es una de las cosas que uno no debe ni siquiera contemplar. Entonces, yo pienso que cuando tú dices gracias es que tú dices no se cumplió la voluntad del magnicidio. Claro. Pero lo que terminó positivo en todo esto fue que el Marajá se cruzó de nuevo con Anita Delgado, ¿no? Anita Delgado, se estuvieron escribiendo cartas,
Y fue muy divertido porque en una de esas cartas, claro, Anita Delgado era una persona pues muy naif, escribía pues como una cría de 15 años, porque ya tenía 15 años y el Marajá tenía 34. Entonces, en un momento que ella le dio una carta a un pintor que las pintaba ella y a su hermana, porque eran unas niñas muy guapas, bailarinas de flamenco, pues cuando iba a echar la carta a correos, en el camino se encontró en el Café Gijón pues con un grupo de intelectuales, entre los que estaba Valle Inclán, estaba Pío Baroja. Entonces Valle Inclán leyó la carta, abrieron la carta, que no se debía hacer, pero abrieron la carta porque pensaron que era un tema de Estado que el Marajá se enamorara de Anita Delgado y cambiaron aquella carta, es decir, convirtieron aquella carta en algo muy positivo que hizo que se enamorara del todo el Marajá y mandara a su secretario desde la India a pedirle la mano a los padres de Anita Delgado para casarse con ella. Bueno, y después el resto de la historia ya la verá la gente cuando vea en la película. O la serie, no sabemos todavía. Si no, estamos con la película y después haremos la serie. Y hablando un poquito de lo negativo que me gustaría, es verdad que hemos pasado una pandemia tremenda, Eugenio, la del COVID, pero yo creo que estamos muchos metidos en una pandemia de tristeza, una pandemia de depresión, que tenemos que intentar salir de esas pandemias que lo único que hacen es... Emocional, la pandemia emocional. Sí, sí, dejarnos no evolucionar y no ver otra luz más allá del túnel. Eso es parte de del objetivo de Eugenio Maslogia en positivo, donde yo lo que trato es de transmitirle a la gente de que inclusive las experiencias más horribles que uno haya podido pensar que ocurren, generalmente traen después una calma que es maravillosa y trae unos proyectos que pueden ser muchísimo más agradables. Cuéntanos ahora un poco el siguiente proyecto, porque el proyecto es sobre el poeta Antonio Machado. Claro. Es un proyecto maravilloso. Guiomar, como tú bien has dicho antes, Eugenio, es un apodo que Antonio Machado le puso a sus poemas a una mujer casada, conservadora, que se llamaba Pilar de Valderrama. Pilar de Valderrama conoce a Antonio Machado cuando ella tiene un problema sentimental con su marido. Su marido ha tenido un amante que se ha suicidado. Todo esto está basado en hechos reales. Se ha tirado fue un quinto piso en Madrid, pues porque, bueno, pues no le hacía caso ante el marido de Pilar de Valderrama como ella quería. Y entonces aquello salió en prensa y a ella le afectó muchísimo. Entonces terminó yéndose a Segovia, donde estaba Antonio Machado, que era profesor de literatura y de lengua francesa en Segovia, y ahí empezaron a entablar una relación que les llevó a tener una apasionante relación amorosa, que nunca se hizo pública, puesto porque ella era una mujer casada. Porque además no era políticamente correcto. Claro. Ella además era de la derecha y él era de la izquierda. Vamos ante un Romeo y Julieta. Así. Romeo y Julieta. Yo lo que quiero demostrar es que a través del amor todos nos entendemos, es decir, uno de izquierdas, ella de derechas, y el amor puede con las ideologías y puede con todo tipo de familias en este momento, ¿no? Los Capuletos, los Montalvo, ¿sabes? Totalmente. No. Y es que lo interesante, yo pienso, de nuevo, de utilizar este tipo de experiencia, es que a la gente le gustan las historias noveladas. A la gente no le gusta leer biografías puras o historias puras, porque realmente, por ser historias, tienen que ser en blanco y negro, punto. O sea, no pueden tener romances, no pueden tener una manera de salirse de la historia puntual, porque lo que se quiere concretar es lo que ocurrió realmente durante un periodo de tiempo. Pero cuando tú tienes historias de personas que han vivido anteriormente a nosotros y que normalmente yo siempre he dicho que la historia se repite, porque, o sea, cuando yo me pongo hoy en día a leer un libro de historia del Imperio de Roma, me encuentro de que de repente había emperadores buenos, emperadores malos, emperadores locos, emperadores... O sea, cuando tú agarras un Julio César, que es algo magistral, o tú agarras en un momento determinado a un Trajano y lo comparas con un Nerón o con un Domiciano, un Tiberio, realmente llega un momento en que tú dices, oye, señores, lo único que no ha evolucionado en estos 2000 y tantos años, en estos 5000 años de historia, ha sido el ser humano. Lo que hemos quizás avanzado en los episodios, como me decía que estos días un amigo pastor, que me decía, nosotros estamos como en una serie de Netflix, estamos en la temporada 6
ok, en el capítulo 4, pero la historia arrancó hace seis temporadas y empezó con seres humanos exactamente iguales a nosotros. Pero lo interesante en todo esto es lo que tú cuentas de una historia que arranca entre una persona que no va a ocultar su frustración por una muerte, a encontrarse con una persona como Antonio Machado, que es un profesor de literatura, es un profesor de lengua, y que además de eso lo conocemos, la mayoría de la gente, no sé si recuerda, pero es una canción que interpreta Joan Manuel Serrat, con mucho Caminante, caminante no hay camino, que es lo que la gente no... camino al andar. Así es. Y fíjate que de nuevo sale de una experiencia negativa, caminante no hay camino, se hace camino al Sí, andar. Y es una claro. experiencia positiva porque se va haciendo camino. Mira, a mí me parece maravilloso todo esto que hemos estado conversando. Yo quisiera preguntar si la gente quisiera contactarte. ¿Hay alguna forma de que te puedan contactar para que tú, porque por una parte hay gente que a lo mejor tienen afición a ser productores de cine y pueden colaborar? Eh, una de las cosas que a mí me ha ocurrido con el Festival de Cine es que desde que yo entré en este mundo de una manera lateral, pero muy interesante porque, como tú sabes, Jacksonville fue Hollywood antes de Hollywood, que muy poca gente sabe que entre 1909 y 1926 todos los estudios que están hoy en día en Los Ángeles, los estudios grandes, tuvieron sede en Jacksonville. Y eso fue lo que me llevó a Sí, producir sí. el primer festival de cine hispano. Y hoy en día es un festival que ya está creciendo y que estamos invitando a 21 países de habla hispana del mundo, más los sefardí, que es una cultura hispana también, porque a partir del 2019 la Academia Real Española aceptó el idioma ladino de los sefardíes como una lengua española. Entonces, entrando en ese mundo del cine, yo sé que una de las cosas más difíciles es cómo producir una película y para poder tener buenos actores, para poder tener un buen mercadeo. ¿Qué sugieres tú? Si la gente te puede escribir a través de la página del jugador de ajedrez o te pueden escribir de alguna manera. Y si no, Instagram, que es Juan Antonio Casado Casado, todo junto, a través de Instagram, Que te pues escriban un mensaje para el privado y tú... perfectamente. Yo estoy mucho por la labor porque desde pequeñito voy a muchos colegios, institutos. En España he ido a muchísimos a dar charlas sobre producción, porque hay que presentar. Yo creo que me hubiera encantado cuando yo era más joven que alguien hubiera venido a mi colegio y me hubiera explicado qué es ser un productor, qué otras profesiones hay que desconocemos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba dando clases, porque yo estuve dando clases en España, estuve en un instituto. Bueno, pues había una... Me fijé cómo pintaba y hablé con Los Ángeles porque le ofrecí lo de los storyboards, ya sabes, las viñetas Sí, que sí, sí. utilizan para que no tenga ya la película en mente. Bueno, pues esta chica está trabajando desde entonces en Los Ángeles, porque hay gente que es muy habilidosa. A lo mejor en las matemáticas hay alguien pues que no se les da bien, pero es una persona que pinta bien o que escribe bien. Y me gusta ir mucho por los colegios. Acabo de ir a dar aquí unas cuantas charlas también en Miami. En septiembre volveré a dar charlas en algunos centros, porque yo creo que hay que abrir a la gente a otras profesiones, que no solamente ser profesor o ser abogado o ser economista. Hay otras aptitudes, otras profesiones que pueden ser interesantes para la juventud y hay que Sí, no. presentarse. Fíjate que cuando yo me gradué de ingeniero químico, yo me gradué de ingeniero químico por la insistencia del director de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Metropolitana, mi amigo Javier Figarela. Y fue bien interesante porque cuando yo terminé la carrera y fui a una refinería a hacer una pasantía, yo dije, hay que tener que pasarme la vida dentro de esa refinería, pasando calor, midiendo relojitos, midiendo, o sea, una cantidad. Y dije, no, vale, yo no puedo con esto. Y entonces, ¿qué es lo que yo salí? Salí corriendo a ser vendedor. Y al salir a ser vendedor, yo empecé a utilizar la palabra network antes de que existiera, porque yo me di cuenta que no solamente el know-how, sino también era el know-who. Si tú no conoces a la persona adecuada en un momento determinado para cierto tipo de actividad, pues tú pasas a ser simplemente uno más del grupo. Pero si de repente tú tienes el conocimiento perfecto, bueno, y tienes además el mentor adecuado, pues tú llegas a cualquier parte del mundo. Efectivamente, no es fácil porque siempre tenemos la familia, la presión familiar, de los amigos. Mi padre, por ejemplo, es un señor militar, quería que yo fuera abogado, que fuera médico, que fuera profesor.
yo le hablaba del mundo creativo y era como algo que esto no va contigo, esto no hay que hacerlo, ¿no? Entonces me quitó esas ganas. Bueno, me hubiera gustado, fíjate, a mí me encanta bailar, Eugenio. Yo quería haber sido bailarín, fíjate, en su momento, porque de baile clásico, ¿no? Pero claro, aquello no se estilaba, aquello era algo que, imagínate, para un padre militar, ¿dónde me estaba metiendo? O sea, era inflexibilidad total. Totalmente, pero bueno, yo lo del cine desde pequeño lo llevaba porque yo creaba historias, yo jugaba con mis hermanos con unas cámaras de vídeo que había antes de Super 8, no teníamos los móviles que hay ahora, eran otros sistemas, y yo creaba mis propias historias y ahí fue como comencé a interesarme por el mundo del cine. Pero tú sabes que Vas conociendo a gente del mundo y te vas metiendo. Esto es una cuestión de poco a poco, con constancia, ir conociendo, ir metiéndote en este mundo. es que yo siempre he partido de un concepto y es un libro que yo eventualmente espero escribir que se llama La habilidad única. Y si tú descubres tu habilidad única desde muy temprano en la vida, tú eres una persona de éxito. Punto. Eres una persona con éxito declarado. Cuando nosotros vemos a una persona como un Mozart, que lo descubren a los 4 años de edad, o sea, como una persona realmente con una capacidad de composición, un genio musical espectacular. Yo pienso que esos son los profetas modernos, además, o sea, las personas que descubren su habilidad única porque influyen en una manera positiva dentro del ser humano. Eugenio, con el tiempo, porque nos agobiamos mucho con el tiempo que se nos va. Es verdad que tenemos fecha de caducidad desde que nacemos, eso está claro, pero hay tiempo en la vida para hacer de todo. Y cada etapa es maravillosa. O sea, ser niño es maravilloso si tú lo sabes vivir, ser joven es maravilloso si lo sabes vivir, estar casado, tener hijos, tener nietos. A mí me parece que cada etapa de la vida tiene su encanto tan particular, que si uno no sabe vivir, por eso es que yo digo también que la palabra presente también significa regalo. Efectivamente. Entonces yo siempre digo, si nosotros no vivimos el presente, nos perdemos un regalo de Dios. Es que yo creo que muchas de estas pandemias de tristeza que yo digo que hay en el mundo vienen porque estamos pensando en el pasado y si no estamos pensando en el futuro, pero no vivimos ese presente, como tú dices, ese regalo, que es ahora, vivir el hoy, el ahora, disfrutar de este momento que no lo disfrutamos, porque son momentos que van a pasar y se van ya a no vivir nunca más. Entonces, ese pasado que nos hace tener esas depresiones, si eso ya terminó, hay que olvidarse del mal que nos hicieron, de las equivocaciones que tuvimos. Hay que vivir este momento y el futuro tampoco está escrito, porque el futuro ahí está. No sabemos si hay futuro dentro de 10 minutos. Así que yo creo que tengo que darte el reconocimiento de Juan Antonio Casado en positivo. Gracias por tu participación en el programa de hoy. La verdad es que, o sea, yo creo que el que lo escuche y no se enamore de todas las actividades en las que tú estás metidas, que son actividades mágicas, la verdad es que no está viviendo el presente. Vamos a invitarlo. Yo siempre digo que nunca dejemos de soñar. Soñar siempre, siempre. Todo se puede conseguir. Puedes tardar un poquito más, un poquito menos, pero soñar es muy importante para tener esa actitud positiva también en el futuro. Ya te invitaremos al próximo festival de cine de aquí de Jacksonville, el festival del Toro Film Festival, como se llama ahora, porque la palabra Hispanic Culture fuera demasiado complicada, entonces lo cambiamos a Toro Film Festival. Y el próximo va a ser algo muy interesante que estamos organizando aquí de nuevo en Jacksonville, y la Universidad Jacksonville University está ayudando con unas becas, así que va a ser algo maravilloso. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, adiós. Adiós. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy, y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.